ver un ejemplo con una reacción homogénea que es de orden cero. Entonces aquí lo que tenemos, a diferencia del caso de la reacción de primer orden, es que no me acuerdo si lo manejaba como K por CA. Esta va a ser de primer orden. Para este caso, RA es igual a K. Aquí lo maneja como K0. Este puede ser nada más, aquí podría ser como K1. Para esta es orden 0 y orden n, esto es igual a RA, que luego por lo regular lo manejamos como negativo, ¿eh? RA es igual a K por CA a la N, y esto también lo podemos ver como viene de la cinética química. RA es igual a menos la derivada de CA con respecto al tiempo es igual a K por CA a la N. Entonces aquí tenemos la derivada y todo eso. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a determinar el perfil de concentraciones. Y si no me recuerdo, a ver, espera un momentito. Ahí está. Entonces, las suposiciones que se tienen, como en el caso anterior, las voy a poner. Ahí está. Entonces, la suposición estacionaria unidireccional, reacción homogénea, se va a llevar aquí a cabo unidireccional, o sea, va a ser función de X, ¿sí? Va a ser isotérmico y pues ya, ¿no? Determinar el perfil de concentraciones, JA y WA. Entonces, del balance de materia, se tiene que entrada menos salida más generación o consumo es igual a acumulación. Aquí es lo que no tenemos, pues nada más esto es el término. Y aquí esto va a ser negativo, con el negativo va a ser positivo, entonces ahí lo que tenemos es esto. Entonces de manera similar en un elemento diferencial delta X, aquí es el área por JA X en X. Aquí lo que sale es el área por JA en X. Todo esto se evalúa en X y esto en X más delta X. ¿Sí? Entonces ya sustituyendo términos, de manera similar al otro caso, tenemos la ecuación diferencial que va a ser, a ver, ahí está. Entonces, esta es la expresión de velocidad de reacción, es mol, volumen, tiempo. Si no mal recuerdo, aquí es, bueno, esta debe ser unidades de todo, es mol por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces aquí, este es el signo negativo y luego lo que se va a hacer es menos RA por el volumen para que dé unidades de mol sobre tiempo, que sería el área por delta X, que es donde estamos haciendo el balance de materia, es igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues uno de los primeros casos es el área, va a ser constante, la podemos factorizar. Y luego reacomodamos y dividimos entre 1 sobre el área por delta X. Si lo que voy a hacer, lo reacomodo del lado izquierdo, estos dos términos, área entre área por delta X, que multiplica a JA X en X más delta X, menos JA X en X, y luego menos RA a delta X entre A por delta X es igual a cero. Esto es igual a cero. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues cancelamos esta área, y esto con este se cancela. Y lo que vamos a tener aquí es menos, si sacamos el límite, ya esto ya lo hemos hecho varias veces, menos el límite, cuando delta X
tiende a 0 de la expresión de delta X, J A X en X más delta X, menos J A X en X, menos RA es igual a 0, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿a qué es igual? Pues esto quiere decir que va a dar como menos la derivada de J A X con respecto a X menos RA igual a 0. Pero aquí revolvemos peras con manzanas. Pero además de esto, bueno, tenemos que la ley de Fick. Entonces, sustituyendo la ley de Fick y sustituyendo la expresión para la velocidad de reacción, antes esta dependía de la concentración. Aquí en este caso, la reacción es de orden 0. ¿Por qué? Porque está elevado a la 0. Sea a la 0, todo número elevado a la 0 da 1. Entonces aquí es K0. Entonces aquí es menos sustituyendo la ley de Fick. También, bueno, solución diluida, ¿no? Diluida para que el término de convección en la ley de Fick generalizada sea igual a 0. Entonces ahí está. De X es menos D de CA en DX menos K0 igual a 0, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer, lo voy a poner para abajo. Quiero dejar de lado el... ¿está? Entonces esto lo puedo sacar de aquí para afuera y me queda como la derivada, la difusividad, la derivada con respecto a X. Al igual lo voy a poner así, DCA de X igual, esto lo va a pasar del otro lado, igual a K0. Que esto es equivalente a decir esto, la segunda derivada de CA con respecto a X cuadrada. Es equivalente, pero lo voy a hacer así. Entonces, ¿para qué? Ahorita van a ver para qué. De X, la voy a reescribir. De CA en DX es igual a K0 entre D. Entonces aquí pues es menos complicado que la ecuación diferencial que salió con la reacción de primer orden. ¿Por qué? Porque aquí separando variables e integrando de CA de X igual a K0 de X. Entonces integramos, esta se cancela, la integral de una derivada, esto es constante, sale de la integral. Entonces aquí, ¿esto qué quiere decir? Pues que tenemos dCA de X es igual a K0 D por X más C1, ¿no? Entonces ahí está. Les digo, esta es un poquito menos complicada que la reacción de primer orden, pero sí lo quise hacer este casi no lo había hecho, la verdad, en mis cursos, pero ahorita lo voy a hacer. Entonces otra vez, separando variables, otra vez integrando, se tiene que D sea igual a K0 entre D por X más C1, le voy a poner más C1, y luego aquí integro, me falta el de X porque apenas también pasó en cálculo, que luego no ponen el de X, entonces así está. De manera similar, esta me va a dar dos integrales, esta se va a cancelar, entonces este sea función de X igual a esta va a ser una integral, entonces aquí va a ser K0 entre D por X cuadrada entre 2 más C1 por X más C2. La voy a reacomodar esta expresión para, y ahorita vamos a ver lo de las condiciones de frontera. Entonces aquí tenemos que CA, función de X, es igual a K0, dos veces la difusividad X cuadrada más C1X más C2. Y está,
es la solución, voy a poner otra acá arriba, solución general. Vamos a verla. Al igual que lo voy a hacer así otra vez. Con las condiciones de frontera. Entonces continúo con la parte de las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera la voy a poner igual. Aquí es una frontera impermeable, que era lo que les decía. ¿Eso qué quiere decir? Físicamente, lo que quiere decir es que JAX es igual a 0. Aquí. En X igual a L. Y en X igual a 0, vamos a ponerle CA es igual a CA0. Entonces, esta es la condición de frontera 1, en X igual a 0, CA en 0 es igual a CA0. Que aquí puede estar un gas y un líquido, y puede estar, no sé, CA0 es igual a H por PA, ¿no? Entonces ahí está la parte de lo que les decía, el equilibrio termodinámico. ¿Cómo? Pues con base en la constante de Henry. Pero ahorita lo voy a dejar solamente que tenemos CA0. Entonces ahí nada más es eso. Entonces, 2, la condición de frontera, porque necesitamos dos condiciones de frontera porque es tanto de segundo orden la ecuación como aquí tenemos dos condiciones de frontera. Y aquí lo vemos, que es de segundo orden. Y nos sale dos constantes de integración. Entonces, en X igual a L, no, esta no va a ser así. Que era lo que les decía. A ver, déjame ver. Entonces, si esto es igual a 0, utilizamos la ley de Fick. JAX es igual a menos D por DCA en DX. Y esto es igual a 0. Entonces esto yo lo puedo pasar dividiendo. ¿Y qué pasa? Pues esto es equivalente a decir DCA en DX es igual a 0. Y porque eso luego como que no les queda claro esta condición de frontera, pero sí, espero que les quede claro. DSA en DX en L es igual a 0. Y aquí no necesito definir una variable adimensional, como en el caso anterior que había definido Z, Z asterisco. Aquí es directo, o sea, antes en la de primer orden definía esta entre L. Aquí no es necesario. ¿Por qué? Porque no es tan complicada la parte de la resolución matemática. ¿Sí? Bueno, entonces aquí la que tenemos es eso. Voy a utilizar esta ecuación que tengo acá arriba. Esta la voy a utilizar. Y al igual y lo voy a hacer aquí. ¿Para qué? Para determinar C1 y luego ya de aquí podemos hacer esto. Entonces, utilizando la condición de frontera de SA en L, nada más para que vean. Ahí ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿eh? Pero esta es mi forma ahorita que les estoy enseñando. Entonces aquí, esto es igual a 0 por un lado, y por otro lado, K0 entre D, donde va X, va L, más C1. Por lo tanto, entonces, C1 es igual a K0 entre D, y aquí me falta un signo negativo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque si no, dirían mis hijos, ya valió chetos. Pero bueno, K0 menos K0 por L. Y aquí ya tenemos la constante C1. Negativa, ¿eh? Aquí negativa. Entonces esto es importante, ¿sí? A ver, aquí nada más cabe mencionar que aquí es el gas A se tiene que solubilizar, que puede ser una reacción A más B, y va a reaccionar y para producir un producto C, por ejemplo. Aquí la reacción homogénea, y puede ser, luego yo he impartido o he hecho, mis alumnos hacen la práctica de peróxido de hidrógeno con yoduro de potasio. El peróxido de hidrógeno es agua oxigenada en fase líquida con yoduro de potasio que también es en fase líquida. Ambos se juntan, se mezclan y reaccionan ¿para qué? Para producir agua y oxígeno. Entonces aquí puede ser agua y oxígeno, que es una reacción homogénea, y podemos producir oxígeno. Entonces, para ver si les queda un poquito más claro. Entonces, aquí nada más les digo, reacción homogénea, no hay distinción de fases. Puede ser en fase gas o puede ser fase líquida. ¿Sí? Ahora, una reacción heterogénea va a haber dos o más fases.
¿sí? Puede ser gas que está en la superficie, perdón, gas que va a estar transportándose hacia la superficie catalítica, por ejemplo, en la parte de la ingeniería química. Bueno, entonces, regresando a la parte de la frontera impermeable, aquí es como si fuera, les decía, como si fuera el caso de un, ¿cómo se llama? Pizarrón, el pintarrón que ya no se transfiere. En este caso, en la pared impermeable, aquí ya no se va a poder transferir, ¿sí? Entonces ahí nada más hay que tener cuidado. Por eso el flux va a ser igual a cero. Y esto, utilizando la ley de Fick, lo podemos dejar como la derivada de sea con respecto a x. Por eso utilizo esta condición de frontera de sea en d con respecto a x en L es igual a cero. Es esta condición de frontera. Y utilizo esta ecuación, que es la que estaba diciendo aquí. ¿Para qué? Para determinar C1. Y luego ya de ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues ya si tenemos C1, queremos determinar el flux. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar otra vez la solución general, pero la condición de frontera 1. Entonces, CA en 0 es igual a CA0 por un lado, por este lado, y por otro es K0, 2D, 0 al cuadrado, más C1 por 0 es más C2. Y esto pues, está relativamente sencillo, que al igual como quieran, o sea, no hay tanto problema. Entonces, esto implica que C2 es igual a CA0. Y aquí tenemos las constantes. Entonces, sustituyendo C1 y C2, ¿para qué? Pues para determinar la solución particular, tenemos que CA, función de X, es igual a K0 entre 2D por X cuadrada, más C1, que es, lo voy a poner así, K0D por L por X, más C2, que es CA0. Reacomodando, aquí lo que pudiera hacer, aquí me falta algo, Ah, no, está bien, porque aquí no tenemos el 2. Entonces lo que pudiéramos hacer es factorizar K0 y D, ¿sí? Entonces aquí sea función de X es igual a K0 entre D que multiplica a X cuadrada menos L por X más CA0. Entonces, aquí para ver si está bien o no está, por ejemplo, vamos a hacerlo esto, ¿no? La primera, pues ya se puede rápidamente ver en x igual a 0 de esta ecuación, a ver si se cumple, si está bien la solución. Esto es 0, 0, y por lo tanto da C a 0. Ahora, por otro lado, nosotros derivamos esta expresión derivada de CA con respecto a X es igual, la voy a mover un poquito más, así para que quepa. Entonces aquí sería K0 entre D, me falta aquí el 2, este va a ser sobre 2. O le voy a poner más bien, lo voy a poner como si fuera un medio. Este es un medio, así. Entonces aquí sería X menos L, y en L, evaluándolo, esto es igual en L de CA, evaluándolo en L con respecto a X, K0 entre D, quedaría L menos L, y esto da 0, y esto es igual a 0. Se cumplen las dos condiciones de frontera, por lo tanto, le voy a poner en amarillo, en rojo, esta, tantito. Ahí está la solución. Esta es la solución particular o perfil de concentraciones.
La concentración promedio, pues también no es tan difícil, pero esa se puede determinar, esa no la voy a hacer. Nada más hacen la integral y todo eso. Entonces ahora voy a determinar el flux. Esta ya no la voy a hacer, la concentración promedio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la derivada de SA con respecto a X para determinar el flux. Es D en dx es K0 de D. Voy a poner así, un medio. Lo voy a borrar, no voy a confundir uno, que pareciera 1, pero no es 1. Un medio de x cuadrada menos L por X más C a 0. ¿Sí? Entonces, esta, pues la derivada de esta, pues va a ser 0. La derivada, la derivada. Nada más aquí aclaro. Entonces aquí sería K0 entre D por la derivada con respecto a X de medio de X cuadrada menos L por X. Y esto yo lo voy a hacer así. K0 de D por la derivada de un medio de esto, pues va a dar X menos L. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya nada más sustituimos. Esta es la derivada de A de X. Entonces, sustituyendo para el flux, esta se va a sustituir JA X es igual a menos. Es que aquí, al igual y esto va desde 0 a L, ¿no? Entonces esto me convendría más bien ponerlo menos K0 entre D por L menos X. ¿Sí? Porque L va desde 0, va a ser esto positivo, hasta L. Sí, espero que no haya problema. Menos D por la derivada que será menos K0 entre D por L menos X. Esto lo podemos sacar y con entre este negativo, da que cuota A X es igual a K0 por L menos X. Esto está relativamente sencillo, no es tan difícil. Y ahí está. Entonces el flujo WX es igual a el área. Ya no lo voy a hacer, ya nada más se multiplicaría eso por el área. Y ahí estaría el flujo. ¿Sí? Pues ahí acabaría este problema. Bueno, entonces, ahora, voy aquí a ver una tabla del libro de Incrópera, si no mal recuerdo, que es un resumen de las soluciones de difusión para un medio estacionario con concentraciones especificadas, ¿no? Entonces aquí pues, es muy similar el perfil de concentraciones. Aquí está, lo pone en términos de XA, pero es similar, aquí es como si fuera CA. Entonces aquí esta es la resistencia a la difusión. L entre DAB A, que es muy similar a lo que habíamos visto en transferencia de calor, ¿no? Aquí también esta es la parte del perfil de concentraciones, el término es logaritmo, y esta es la resistencia, ¿sí? Que esto también lo pudiéramos ver como, nada más lo voy a poner aquí, ¿no? Si hay nada más difusión JAX es igual a la diferencia, en este caso de XA, entre RM, así, ¿no? Para este caso. Y bueno, para los demás casos, ¿no? También aquí, nada más que lo que va a cambiar es la resistencia, ¿no? Dependiendo pues la geometría, ahí está. Y esta también, ahí está la geometría, que es una esfera. Es una placa, un cilindro y una esfera. ¿Sí? Entonces ahí, y de todos modos aquí, miren, no lo ponen aquí, asumiendo que C y DAB son constantes, NAX es igual a CAS1 menos CAS2, RM difusión, solamente, este es para la placa, nada más lo que cambia es la geometría, ¿no? Que aquí en lugar de ser X, es R. Y también otra de las cosas que luego hay veces que se confunden, por ejemplo, hay un problema del libro de Lobo que
está hacia el cilindro y va transfiriéndose así, medio checo, y piensan que es la transferencia de masa radial en forma radial, y no, sino tienen que hacer un balance en un elemento diferencial delta X o delta Y o delta Z, ¿no? Nada más para que lo tengan presente. Bueno, entonces, este problema también tiene que ver con la parte biológica. Dice, tratamiento de aguas residuales en la industria mediante bacterias. Dice, con frecuencia las aguas de desecho de la industria contienen algunos contaminantes orgánicos que pueden ser procesados por bacterias. Sin embargo, en ocasiones, el grado de acidez de las aguas no permite que las bacterias vivan. Un método novedoso para tratar dichas aguas consiste en separar las bacterias y las aguas mediante una membrana en la cual se disuelven los compuestos orgánicos, pero no permite el paso del agua y del ácido. Una vez disueltos, los compuestos orgánicos se difunden dentro de la membrana hasta llegar, esta es la membrana, hasta llegar al otro lado de ella, donde las bacterias se encuentran adheridas. Los contaminantes orgánicos se redisuelven en la fase bacteriana, se difunden dentro de ella y al mismo tiempo se procesan con una rapidez que es proporcional a la concentración de los contaminantes. Esto es, aquí está la tasa de reacción. El proceso se esquematiza a continuación. Aquí tenemos la fase bacteriana, la membrana, agua con contaminantes, aquí nutrientes con más oxígeno. ¿Sí? Aquí no hay reacción química, por eso está el perfil lineal. Aquí sí va a haber una reacción química y esta va a ser CCB. Entonces ahí nada más ahorita se los voy a poner. El coeficiente de distribución del compuesto contaminante entre el agua y la membrana es HM. O sea, aquí, esto como que les cuesta mucho trabajo y este es uno de los problemas que les dejé de tarea. HM. Entre el agua, no, entre el agua, no, este no es. Este es HB. Este es HM entre el agua y la membrana. Agua y la membrana. Mientras que entre la membrana y la fase bacteriana es HB. HB. El coeficiente de difusión del contaminante en la membrana, aquí es dm y este es dB. Al final de la película bacteriana la concentración del contaminante es cero. Entonces aquí CCB, y aquí lo tienen que hacer en dos partes. Eso es lo que les recomiendo. X igual a 0 y X igual a delta M. Y luego por otro lado, X, que lo vean por separado, igual a 0, X igual a delta B. ¿Sí? O sea, que lo vean este por separado. Ahorita al igual y se los voy a plantear. Desarrolla una expresión que permita conocer la cantidad de contaminante que es posible procesar en este sistema. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos la concentración del agua con contaminantes, los espesores, delta B y delta M, los coeficientes. Tenemos que también aquí CCB, ya que es función CCB, le voy a poner CCB, es función de X. CCM es función de X, ambos. ¿Sí? Bueno, entonces aquí CCB en delta B es igual a 0. ¿Sí? Para este caso, primero, lo que les digo, lo que les estoy tratando de decir, es, lo tienen que ver por separado. Primero, lo voy a hacer así, y ustedes pueden plantearlo como, yo les diría, a mi esposa, se le da la regalada gana. A mí se me da la regalada gana de hacerlo así. Miren, este es por un lado, esta es la membrana, lo voy a poner membrana. Entonces aquí, esta es CCW. Aquí tenemos esta, es este CCM en 0. Pero esta es igual a HM por CCW, porque aquí está involucrado el coeficiente de partición. ¿Sí? Y aquí está, yo le puedo poner CCM en delta, porque esto es X, ¿verdad? Es X igual a 0, X igual a delta M. Delta M es igual a CCM evaluado en delta M. ¿Sale?
Entonces, esta no la conocemos, esta concentración, porque está relacionada con la otra, Entonces, aquí, pues esta, en principio, ustedes lo que tendrían que hacer es solución diluida. Una de las suposiciones es solución diluida para utilizar la ley de Fick. Estado estacionario. Son algunas de las suposiciones. ¿Cuál otra? Unidireccional. Otra es isotérmico. En este caso específico, no hay reacción química en la membrana. En la membrana no hay reacción química. Entonces, eso es importante. Entonces, aquí a lo que voy es, pueden utilizar lo que habíamos visto anteriormente, por ejemplo, JAZ es igual a CA0 menos CAL entre L o CL sobre DM. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto en una placa. En una placa les voy a poner aquí, les voy a dar esto, se aplica. Una placa así, esta es Z, esto es L, esta es CA0, CAL, esta se aplica para este caso. Pues esta, o ya sea que hagan un balance, aquí lo hacen, nada más es lo que estoy tratando de decirles es que es muy similar el análisis que se está haciendo anteriormente, como esto. Se lo voy a poner así como que esto es lo que ya habíamos visto anteriormente. Nada más que lo que cambia, pues que aquí tenemos el coeficiente de partición y ya, cuestiones de este tipo. En lugar de CA0 tendrían HM por CCW y en CAL tendrían este valor, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, pues ya en principio no es tan difícil. El problema o lo más complicado no está tan difícil tampoco. Es el caso de la fase bacteriana, donde aquí tenemos un término de reacción química. Aquí es una reacción homogénea y es lo que me voy a enfocar ahorita. Entonces hay suposiciones de manera similar, nada más que en lugar de que no hay reacción química, sí hay reacción química. Y utilizan la misma expresión que se había visto anteriormente. Lo voy a poner por acá. Miren. Que no me acuerdo bien cuál es la expresión, pero a ver, déjenme ver. Para este caso, también aquí, SX, X. Bueno, si no lo voy a poner acá. Aquí, miren, esta X igual a esta. X igual a 0, X igual a delta B. Entonces, si no mal recuerdo, lo que teníamos es ya del balance para una reacción de primer orden. DSA en DZ es más beta sea igual a 0. Ah, no, pero aquí ya este es beta. Bueno, Z asterisco. Así, miren. Así, nada más que en lugar de que Z asterisco, esta era cuando Z entre L. Pero aquí, en lugar de ser L, va a ser la longitud característica. La longitud característica, ¿cuál va a ser? Delta B. Pero que recuerden que la longitud característica en la ecuación que habíamos visto era Z entre L. Pero aquí, a diferencia de que sea L, porque en el caso de la reacción química era L. Esta no la manejábamos como delta, sino era como L, la de aquí, mira, es que aquí no quiere estar. L de aquí a acá. Sí, pero en nuestro caso, esta L va a ser delta B. Entonces, a lo que voy es, ustedes van a utilizar, si utiliza de manera similar, la solución, nada más que en lugar de que, esta es la segunda derivada, ¿no? Sí, esta
la segunda derivada, así si no mal recuerdo, ¿sí? En lugar de que tuvieran, aquí teníamos la concentración Ca en 0, es igual a Ca0, si no mal recuerdo. Y aquí dCA de Z asterisco en L es igual a 0, ¿sí? Aquí esta, para este caso, no va a ser. Y aquí, bueno, esta la voy a reescribir o la voy a borrar nada más, que en lugar de que sea sea, esta igual lo voy a borrar. En lugar de que sea, ¿qué va a ser? Pues va a ser de CB. Entonces aquí, ahora voy a unir las dos. Aquí tenemos esta. Esta como que aquí la voy a hacer un zoom. Esta, bueno, aquí en la interfase. Y la voy a hacer la placa. Me va medio chueco. Ahí así. Entonces aquí teníamos CCM en este caso. CCM evaluado en delta M. Y luego aquí tenemos esta. De aquí es CCB. Delta V es igual a 0. Esta es la condición de frontera. Esta la tenemos. Entonces aquí no necesitan derivar. Aquí está CCB en 0 es igual a HB por CCM evaluado en delta M. Aquí se une esta, que está de este lado, esta concentración, con esta, porque son desconocidas. Estas dos, esta es conocida, esta es desconocida, este es valor conocido. ¿Sí? Entonces ya de ahí, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Pues tenemos una expresión para la concentración, sacamos el flux, de aquí sacamos el flux en la membrana. El flux, espere que no haya problema, no lo quiero hacer, flux en la fase bacteriana. Y lo voy a poner. Entonces el flux, como estamos en el estado estacionario, el flux de JM es igual, no hay acumulación ni aquí, ni acá, ni en la interfase, ¿sale? JM es JB, porque no hay acumulación. Y de esto les van a poder determinar CCM evaluado en delta M, porque aquí esta les queda en términos de perdón, en términos de CCM evaluado en delta M, pero es un valor desconocido. Y de aquí ya obtienen CCM de la igualdad. Y ahora sí ya les va a quedar JM o JB en términos de parámetros conocidos. ¿Cuáles? Pues HB, SCW, delta B, todos estos parámetros que les había puesto acá. Todo esto, lo voy a poner aquí. Esto, en términos de H, ¿cuál más? Esta, ¿y cuál me hace falta más? Ya, ¿no? Ya. Esas. Va a ser el flux en términos de parámetros conocidos. ¿Sí? Entonces vamos a ver este problema que es aplicado a la parte de por ejemplo, en la ingeniería biológica. Y se aplica, ¿no? También en cuestiones humanas esto, ¿no? Entonces aquí es diálisis para remover urea de la sangre. La principal función de los riñones es regular el volumen, composición y pH del cuerpo, el cuerpo, ¿no? Humano. Entonces, cuando los riñones dejan de funcionar, un proceso conocido como hemodiálisis puede ser usado. La hemodiálisis, cabe mencionar que es después de la diálisis. La diálisis se introduce una bolsa de un líquido que es una membrana al estómago, a los riñones, no sé bien en qué parte, pero bueno.
y ahí se limpia, ¿no? Trata de hacer la función de los riñones, que la función de los riñones es limpiar la sangre, las sales y todo eso, ¿no? Entonces son muy, muy importantes los riñones. Ya cuando ya no se puede, ya no hace efecto la diálisis, se llega a la hemodiálisis. La hemodiálisis es limpiar la sangre, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? En este proceso la sangre de la persona es sacada, ¿no? Limpiada artificialmente con una membrana que limpia esta, removiendo sustancias que pueden normalmente ser destacadas por la orina, ¿no? Por la orina. Un paciente típicamente usa un riñón artificial 3 veces a la semana, bueno, sí 3 veces a la semana por varias horas cada tiempo, que es lo que hacemos cuando vamos al baño, ¿no? Hacemos orinar, ¿no? Desechamos las sales y todas esas cosas. Bueno, figura 12-16 muestra la sección transversal de un tubo un capilar, ¿sí? Tal capilar o tal tubo de capilar tiene un gran número de tubos en un arreglo paralelo. La sangre fluye a través del tubo adentro, ¿sí? Y está fluyendo y dializando hacia afuera. Entonces aquí otra vamos a ver, ¿no? La pared del tubo actúa como una membrana semipermeable, permitiendo algunos de los componentes más de los productos de desecho de la sangre que pasa. Sí, aquí está el flujo de la sangre, la membrana, los microbios, los fragmentos de microorganismos o microbios, ¿sí? El tubo actúa, bueno, ese ya varios fluxos se muestran en la figura 12.6, que es esta, ¿sí? Entonces aquí iones y sales, eh, calcio, todos estos términos van entrando y luego todos los que van saliendo, ¿no? Potasio, sodio, calcio, urea, creatina, ácido úrico, también, que es lo que nosotros desechamos, ¿no? Cuando se calcule el flux y la velocidad de remoción horaria total en gramos por hora de la urea de la sangre en estado estacionario usando una membrana de celofán, dializando a 37 grados centígrados, que es la temperatura del cuerpo humano. Aproximadamente. La membrana es de 0.025 milímetros, está muy, muy delgadita de espesor y tiene un área de 2 metros cuadrados. El coeficiente de transferencia de masa de la sangre, del lado de la sangre es estimado. Y bueno, aquí aunque lo maneja como H, como el coeficiente de transferencia de calor, en principio sería como K, ¿no? Pero bueno, cada autor maneja su nomenclatura, nada más para tenerlo en cuenta, para diferenciarlo. Y este es del lado del fluido dializante, y que es 3.33 por 10 a la menos 5. La difusividad de la urea a través de la membrana es 1.10 1 por 10 a la menos 10 metros cuadrados sobre segundo. Y el coeficiente es 2, el coeficiente también de partición, ¿no? O distribución, como le manejamos el coeficiente de partición. Entonces es 2, concentración de la urea en la membrana de la superficie, concentración de la urea en la solución en la superficie. Entonces es muy similar al coeficiente de partición o la ley de la constante de Henry, pero la constante de Henry, les digo, se aplica para gas líquido, ¿no? La concentración de la urea en la sangre es 0.02 gramos por 100 centímetros cúbicos y en el fluido se asume que es 0, ¿no? Aquí está bien. Aquí está. Se conoce que la transferencia de masa está en estado estacionario a través de la capa del sólido con una convección sobre ambos lados. Aquí tenemos convección y está convección, y aquí hay difusión en la membrana, ¿sale? Entonces aquí encontrar el flujo a través de las paredes el esquema y los datos dados. Aquí está el esquema del problema. Sangre, la concentración de la urea, aquí tenemos 0.02 gramos de urea por 100 centímetros cúbicos. La membrana de celofán, 25 micrómetros de espesor. Y el fluido dializante, urea, concentración es igual a 0. ¿Sí? Aquí tenemos los valores. Coeficiente de transferencia de masa del lado de la sangre, del lado del fluido dializante, ¿sí? Que es el que va a arrastrar, ¿no? Es el que va a arrastrar todos
las cosas que no requiere o queremos eliminar, ¿no? Del cuerpo. Por eso luego, si no funcionan los riñones, que era lo que estaba diciendo, se hinchan los pies, ¿no? Es uno de los principales efectos que se puede llegar a ver físicamente, ¿no? En el cuerpo humano. La difusividad de la urea de membrana es este valor, espesor, es coeficiente de distribución. Dice, por una delgada pared, nosotros podemos aproximar usando las ecuaciones para una placa. Entonces aquí lo maneja de manera distinta, ¿no? Pero bueno, aquí está reescribiendo en términos de flujo. Nosotros tenemos que, ahí está el término convectivo, la diferencia de la fuerza motriz y la resistencia, ¿no? La resistencia hasta la transferencia de masa, convectivo, difusivo y convectivo. Entonces, y esto es lo que hemos visto, ¿no? Al final de cuentas, en transferencia de calor, pero también se aplica para transferencia de masa. Entonces aquí S1, que es 0.02 por 10 a la 4, menos 0, que es la que tenemos acá, ¿sí? El término convectivo, si no mal recuerdo, es el de a ver, déjenme ver, si no mal, del lado de la sangre, este es el lado de la sangre, y el lado del fluido, ¿no? Y recuerden que los inversos de los coeficientes de transferencia de masa o de calor los podemos ver como la resistencia de la transferencia de masa o de calor respectivamente. Y aquí está, este es delta L entre el coeficiente por DAB, ¿no? Entonces ya haciendo operaciones y el análisis dimensional, tenemos aquí que es 8.000, 125.000 y 30.000 la resistencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, la velocidad de remoción, ya nada más lo que hacen es, nos da esto por los 2 metros cuadrados por el área, por los 3.600 segundos que valen una hora, y es de 6.127 gramos por hora, ¿no? Dice, no tiene la alta distribución bueno, la alta resistencia a la difusión a través de la membrana. Entonces aquí pues casi es 10 veces, un poco más de 10 veces, ¿no? El término de la convección, resistencia a la convección en la sangre es 80.000, no, es como un 40%, no más. Pero es mayor el difusivo. ¿Sí? Y acá sí es un poco más, ¿no? La resistencia. Y ahí se termina este problema que, digo, se me hizo interesante para la aplicación de la transferencia de masa y no nada más dejarlo así como que, ay, no, ya no, es mucho esto de la parte matemática, cuestiones de ese estilo. Entonces, hasta aquí quedaría esto.